Pero me interesa más el que tenía la otra pregunta de que no le salía a resolver la batería, el componente de expresión. Quizás podemos ver con algún ejemplo, alguno de ustedes si puede compartir pantalla y lo vemos todos juntos para ver cómo solucionar ese error, digamos, si les parece bien. Hoy la idea es, con esto que explicaba Su de la teórica y todo, que podamos, digamos, con incorporando algunas baterías más de curva, línea, y después poder generar una superficie, poder empezar a ver cómo recrear esto, ¿no? De la curva a la superficie en Grasshopper para pasar después, más adelante, unas clases más, a poder empezar a analizar una obra de arquitectura. No sé si alguno se anima a compartir pantalla por ahí. Generalmente los errores del componente expresión de la ecuación están desde el punto de vista de cómo uno lo escribe. Tiene que ser muy meticuloso en eso. Seguramente a más de uno le salió bien, pero tiene que ver con eso, con cómo lo escribimos, y quizás es probar en la escritura, esto que hablaban todos, de cómo poner, por ejemplo, entre paréntesis, lo que está afectado, por ejemplo, a una raíz o a un componente exponencial, o el hecho de escribir bien, por ejemplo, 2x, que es 2 por x, coma y punto la diferencia, ¿sí? En el Grasshopper es coma, y en Excel siempre es punto. Entonces, como poder escribirlo de esa forma, porque es, digamos, como lo toma el Grasshopper. Ahí estoy compartiendo yo, no sé. Dale. No sé, yo lo tengo resuelto, pero por ahí le sirve para ver lo de las baterías y eso. Buenísimo, Mercedes, ahí. Acá es lo que le decía de guardado, es este simbolito acá, de disquete. Pero hay que guardarlo acá y en el Rhino también. Sí, tal cual. Hay que guardar los dos archivos, cada uno con un nombre, y cuando abro el Rhino, después abro Grasshopper, y Grasshopper, al abrir el Grasshopper, me toma o me grafica en el Rhino. Yo guardé solo en Grasshopper y me abre igual. Me abre las dos, me abre Rhino y Grasshopper al mismo tiempo. Sí, Está bien, sí. Por eso, no sé, muestro el de arriba de todo, porque los otros son los mismos, pero por distintas fórmulas. No sé qué quieren ver. No, a ver, ¿quién era la que tenía alguna consulta sobre alguna batería específica o alguna función del Rolling Stone? Quizás estaría bueno hacer zoom ahí sobre la función, como la escribió ella. Quizás les ayude a los chicos. Claro, eso faltaba, eso que puso delante de que es la raíz, no sé qué es. Bueno. URT. Eso es lo que me faltaba. Eso es como se escribe la raíz. Me pasó al principio que no entendía y googleé y cómo se escribía la raíz con las letras y lo puse así y me lo aceptó. Inclusive Sí, arriba. Inclusive la que vimos la vez pasada. Sí. Inclusive ahí arriba dice el listado de comandos cuando abren las expresiones. Sí. Esa, o elevarlo a la 0,5 también podría haber sido. Pero elevándolo a la 0.5 daba como distinto. No sé por qué. Y ahí es un tema de paréntesis de, digamos, cómo procesa el Grasshopper. Hay que cerrar una operación, paréntesis. Sí. Por eso, es que de las dos formas me tomaba, pero me hacía como un gráfico diferente. Cuando lo hacía con ese QRT o elevado 0.5, me hizo un gráfico diferente. Yo lo dejé con ese QRT, que fue el que me dejó más aproximado, a pesar de que no se unen esas dos, este problema general que estaban hablando ahora. Está bien. Bueno, ahí Mercedes le da bien, ¿no? Te da bien el tipo y pudiste levantarlo. Sí, me está bien. Lo único de eso dijimos de que se separa un poquito la función acá, pero es por eso que habíamos dicho de la aproximación de los dígitos. Está bueno. Una pregunta. Perdón, ¿puedo interferir en algo? Ustedes fíjense que esa superficie que obtuvieron, perdón,
lo que aparece en el plano XY no es otra cosa más que la tasa por z igual 0 de todas esas funciones. Eso para vincular lo que vieron hoy. Ah, no. Si lo veo en vista, yo porque lo estoy viendo en planta. Poneme la vista, por favor. La cuarta, la última. ¿Está? ¿SZI o XZ? Esa, haceme el zoom ahí. ¿Esta XZ? Sí. No, perdóname, la XY. No. XZ, está bien. XZ. Fíjense, yo te hago una pregunta. Sobre el plano XY, el valor de Z que tomaste, ¿de dónde a dónde varía? ¿Yo? Sí. Yo lo que hice primero fue estrudar todo en 5 para Perfecto. con el 5 y después Claro. lo varié. Tipo, Quiere puse decir Z al cuadrado en todos y lo varié. quiere decir que lo tenés en XY y después lo estudiaste, ¿sí? Sí. El plano, lo que aparece sobre el plano XY es la traza con Z igual 0. Y en este caso, si corto por Z igual a 3, me va a dar igual a la traza en X igual a 0. ¿Está claro? Esto es para que vayan entendiendo el concepto de traza de superficie, porque la vimos en cuádricas nada más. ¿Está? Listo, chicos, es eso, sigan. Yo tengo una ¿Puedo hacer una pregunta. pregunta? Dale, habla, tranqui. No, que sí puedo ver la última función cómo está escrita porque no me quedó bien. H de X. Ah, esta me costó bastante hasta que le encontré la vuelta. Ah, ok, son los paréntesis. Yo la escribí así. Me faltan. Listo, gracias. Algo que me funcionó mucho porque yo me fijé y antes no lo tenía con este cuadrado, yo ponía el simbolito de no me sale, el de elevado y el número. Y no me quedaba, no me cerraba, y después probé borrar eso y puse directamente esto y me funcionó. No sé por qué, pero bueno. Tengo una pregunta. No sé si podés en el Rhino renderizarlo. Porque yo cuando lo renderizo no aparece nada en el renderizado. No sé si es porque los puntos no se me están uniendo o porque hay algo que no estaría quedando bien. En cualquier vista lo puedes hacer. No entiendo. En donde dice perspectiva, arriba, Sí, acá. ¿viste que hay una flechita? Mira, toca la flechita. Sí, Y toca donde dice render. este. El tercero es. Ahí. Ah, no tengo. Claro, a mí Estoy me pasa haciendo- eso. Desaparece todo. Se pone Y así yo en vi blanco. en el, Pero tenés instalado claro, en el Virrey, grupo de WhatsApp. tenés que aplicar En el el grupo de Virrey. WhatsApp. ¿Cómo? No, tampoco, no aparece nada. No, a mí me pasó que le tuve que poner otra batería de material y bueno, ahí le puedes como modificar el color y ahí se renderiza, si no, no aparece. Ah, Yo lo hice con Ay, mi ¿cómo se llama la impresora. batería? Material. Ah, Y ok. después le Ah, agregás perfecto. otra batería que se llama, dame un segundo, color picker o algo así. Y después, Ah, después buenísimo, esas dos buenísimo. las unís. y con esto elegís el Ah, color. genial, gracias. De nada. Esas dos, ¿Y sí. esto cómo lo unís? Tipo, ¿qué unís a esto? Unís la de material con la que ya tenés, la de Ruled Surface. Yo tengo de extrudar, no tengo ruler surface. Pero de eso donde lo puse Ya yo. no sé. No, Yo puse el de Ruler Surface. A ver, dame un segundo porque. Chicos, igual no se preocupen perdón. que eso después, un poquito más adelante, lo vamos a seguir viendo. Ah, ok. Vamos a tener tiempo, así Bueno. que imagínense que después vamos a analizar obras, digamos, reales de arquitectura y todo, como para poder ir
Pero Mercedes, que está presentando acá el ejercicio, hasta esto es lo que pretendemos, que se puedan levantar en Z, digamos con un Z no constante. En este caso se interpusieron algunas funciones arbitrarias para ella. Lo importante es que vemos acá que uno levantándolo o justamente incorporando funciones a lo que veíamos en planta, como que se pierde, ¿no? Más allá que si lo vemos en planta es el mismo, pero una vez que uno lo ve en axonométrica, como que se pierde la morfología general, digamos, del logotipo. Así que bueno, ese era simplemente un poco el abordaje de este primer acercamiento, ¿no? A lo que es el Grasshopper. Pero a los que tienen algún problema de escritura y eso, es como podamos ir probando. En todo caso, la clase que viene lo podemos terminar de corregir o de ver. Pero bueno, en principio sería esto que estamos acá, ¿sí? Sí, Por lo menos, sí. y por lo menos en mi caso que no se me grafica, así me salga todo en gris. Sí, si no se grafica como acá, como Mercedes, en rojo, o puede ser en otros colores, ¿no? No me grafica nada, no me muestra los puntos, no lo he levantado, pero no me muestra los puntos. Sabes que después de poner la función y ponerle todo lo del dominio, el rango y todo eso, cuando lo conectamos al construct point, es que le estamos dando la indicación al reino de que lo grafique a través de puntos. Claro. Bueno, no me salen los puntos. Bueno, ahí hay algún error previo. Cuando no grafica el Grasshopper en el Rhino, quiere decir que hay algún error previo de conexión, que no estamos conectando bien, o esto que veíamos antes, ¿no? El resultante, la expresión o la ecuación tiene que ir al I, el dominio de X al X en el construct point, y bueno, y así, ¿no? Pero tiene que ver con esas cosas. Si no lo grafica, o aunque sea una función, te tendría que graficar, no puede ser que no te grafique todo, digamos. Hay algún error de ese estilo en lo que es la construcción previa, digamos. Sí, pero a veces... Capaz si es una pregunta muy puntual, yo te tengo como Miguel, pero no sé quién hablaba ahí, la que estaba hablando. Después lo podemos ver. Okay. Si no, al término de la clase lo vemos o compartís pantalla y lo podemos ver, ¿sí? Ok, genial. Sí, algo que yo lo solucioné agregando más puntos son estas funciones. Le tuve que poner como 10.000 puntos para que me llegue a casi al cero, tipo formarse, porque si no me quedaban a mitad de camino. Claro. Sí, ahora vamos a ver cómo poder tomar curvas del Rhino al Grasshopper para que podamos hacer ese pasaje, que es lo que explicaba Susana al principio, cómo, digamos, completar una curva dibujándola y después cómo yo la puedo levantar desde el Grasshopper. ¿Les parece? Vemos un ejercicio cortito, son 4 o 5 componentes, 7 pasos y lo vemos. ¿Dejo de compartir o...? Dale. ¿Puedo hacer una consulta rápida al GeoGebra? Porque a mí no me une las funciones, pero en el GeoGebra justamente, y no me completa la lengua. O sea, tengo todo hecho, revisado a full, pero el programa no me tira la función. Román Casullo, alumno de Marce, ¿no? Sí, es lo que veíamos al principio, que digamos, la función, o sea, una cosa es el GeoGebra, ¿sí? El GeoGebra, tomando menos dígitos, por decirlo de alguna forma, grafica, y el mismo programa es como que hace una interpolación y grafica la función. En cambio, Grasshopper, como es un programa mucho más preciso, es como del GeoGebra pasar a Grasshopper es como hacer una abstracción, y muchas veces en ese pasaje no podemos, digamos, completarlo. Entonces, si bien en el GeoGebra se completa, en el Grasshopper no, ¿sí? Entonces... Sí, pero no, el tema es que a mí no se me completa en el GeoGebra ni siquiera. Y ahí hay algún error de la toma de los puntos. Porque, no, ayer estuve comparando con un video de alguien que lo hizo bien, y yo tenía exactamente todo igual, pero el programa no me lo tomaba. ¿Qué GeoGebra tenías? ¿O qué tenés? El 6, el clásico. 6. Bueno, después si no lo vemos, pero Rina, el ejercicio que dabas en la clase pasada estaba completo, ¿no? O sea, se podía Sí, estaba completo. Habría que ver dónde por ahí hay alguna pequeña cosa. A mí me pasa parecido, o sea, empiezo a tomar los intervalos, se me formó, digamos, toda la parte de arriba de la boca, y en la función G pongo lo mismo y no me lo toma.
Perdón, a mí me pasó, lo Exacto, solucioné, eso me lo pasa, que eso tienen me que hacer cuando definen la función, que les pide la función, después punto inicial y punto final. Ah, El también. punto inicial y el punto final tiene que ser de izquierda a derecha. Si lo haces tipo de derecha a izquierda, no te la tomo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Cuenta los puntos y ahí la grafica ya. Ese es un tema. Gracias, Mateo. Sí, No, tal no. cual. Eso Muy fue. bien. Bueno, si les parece, comparto pantalla y vemos eso. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí no sé si se ve. ¿Se ve ahí? Bien. Sí. Lo que vamos a tratar de hacer en el Rhino es esto que se ve acá, ¿sí? Una función que, como veíamos hoy, perdón, una superficie, como veíamos hoy con su, a partir de la intervención de diferentes curvaturas y cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Lo vamos a ver desde el Rhino, vamos a ver cómo nos sale. Vamos a abrir el Rhinoceros, y acá es lo que veíamos recién, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer para, digamos, escribir o dibujar una curva, ¿sí? Que puede ser parametrizada de antes, ¿no? Una función, una parábola, o un perfil compuesto de diferentes funciones. Lo que vamos a hacer es dibujarla. En este caso la vamos a dibujar a mano para hacer una síntesis de lo que es el ejercicio. Pero también podría ser, como estábamos viendo en el GeoGebra, una función determinada que yo la grafico acá en el Rhinoceros o directamente la escribo como si fuera, como vimos en la clase pasada, a través de función, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con, no sé si se ve, está medio chiquito, ¿no? Vamos a trabajar con este comando que se llama, no sé si Su también lo explicó en alguna teórica, curva a través de puntos de control, que en el Rhinoceros y en cualquier programa paramétrico hoy en día es como la curvatura que más se utiliza, ¿sí? Y vamos a trabajar en la vista frontal, ¿sí? Porque vamos a trabajar como si fuera un corte. Esto vamos a también estar incorporando esto que veíamos de las trazas, ¿sí? Acá les muestro una imagen, por ejemplo. Venga, acá tenemos un cono, pero dependiendo de yo dónde corte, voy a poder determinar diferentes tipos de trazas. Acá vamos a hacer lo mismo, lo vamos a analizar como si fuera un perfil a través de parábolas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es dibujarlo en principio acá. Vamos a ver cómo sale. Acá estoy. Esperen un segundo. Tengo que salir de acá del ortogonal porque si no, no me va a permitir graficar curvas, ¿no? Y voy a ir ahí. Sí, esto es arbitrario, un poco. Más o menos ahí, ¿sí? Ven que voy a graficar de nuevo porque me quedó un poquito... Pero se entiende, voy a esta, que es puntos de control. Le voy a... Ahí va mejor. ¿Sí? Ahí. Y fíjense acá en la perspectiva cómo quedó ahí la curvatura. ¿Se ve? Esperen que vamos a darle un poquito más de altura para que sea un poco más prolijo. Ahí. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora... Esperen un segundo. Lo que vamos a hacer ahora es copiar esta curvatura. Bien. Ven que es una curva dibujada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo la podemos levantar en el Grasshopper. Voy a copiar esta, simplemente apretando Control C, Control V, ¿sí? Y después la vamos a mover. ¿Sí? Después con Shift mantenido la voy a poder mover como si fuera en paralelo, ¿sí? Y ahí voy a tener las dos curvas graficadas. ¿Está bien? Esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo yo puedo levantar estas curvas que grafiqué acá ahora? ¿Cómo lo puedo levantar en el Grasshopper? Entonces, vamos a abrir Grasshopper. Bueno, y acá solamente ven la pantalla ustedes, ¿no? De Grasshopper lo voy a hacer más chiquitito. Y esperen, ¿no? Lo vamos a sacar de...
Y Grasshopper lo tengo por acá. Esperen que estas cosas, si no, no puedo. Ahí lo ven ustedes bien, ¿no? El Grasshopper al mismo tiempo que el Rhino. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar hoy 4 componentes, 4 baterías, ¿sí? Una que se llama curva, o curve en inglés, ¿sí? Que lo que nos va a permitir es poder tomar una curva que yo haya graficado en el rinoceros, tomarla en el Grasshopper. Esto es lo que les decía yo, que también ustedes podrían haber dibujado en planta la partecita del Batman que faltaba, ¿sí? Como si fuera a calcarlo, y lo podrían haber tomado como una curva, así como si fuera una función desde el Grasshopper, ¿sí? Como son dos, voy a copiar y pegar. Y lo que voy a hacer, ven que, como habíamos la clase pasada en el panel, digamos, de lo que son los colores que me dan información, cuando estaba naranja significaba que falta información, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué significa? Que este componente, este parámetro en realidad, porque es un parámetro, no es un componente, le falta información. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho, ¿sí? Y voy a donde dice elegir una curva en inglés, set one curve, ¿está bien? Voy a elegir y vean que automáticamente yo puedo seleccionar una curva, la toco, de lo que es el Rhino, ven que está en verde. Y ahora, si ustedes vuelven acá al Grasshopper, van a ver que curva ahora sí está en gris, la primera, ¿sí? Ven que la segunda no, que falta información. Entonces lo que voy a hacer es, de nuevo, elegirla, voy a elegir una curva y elijo la curva, la segunda que había graficado en el Rhino. ¿Está bien? Ahí fíjense que las dos están en gris, significa que está ok, y si la selecciono se pone en verde, y también se me pone en verde la que estoy seleccionando en el Rhino. ¿Está bien? Lo siguiente que vamos a hacer es, para que se vea mejor ahí, seleccionar la vista de perspectiva. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar el componente de división, ¿sí? ¿Para qué? Nosotros lo que vamos a hacer es dividir la curva en diferentes puntos, ¿sí? Para poder hacer después, digamos, una intersección entre ambas, ¿sí? A partir de líneas. Entonces lo que voy a hacer es ir desde el componente curva de división. Vean, acá pasa lo mismo. División está en naranja, significa que le falta información para procesar. Y dentro de lo que es los parámetros de ingreso, ven que si van a C, significa curva. O sea, ¿qué curva quiero dividir? Voy desde curva a curva de división, y van a ver que por defecto me divide en 10 puntos. Si yo quisiera dividirlo en más puntos, lo que hago es, por ejemplo, vamos a dividirlo en 20. Simplemente hago clic izquierdo, escribo 20, y se me genera un number slider de 20, de valor 20. Si yo utilizo, en división voy a n, que es número o cantidad, digamos, de división, voy del number slider de 20 a n, y van a ver que cambia el nombre, el number slider, a cantidad 20, y la curva se me dividió en 20 puntos, en este caso. ¿Sí? Ahora yo voy a querer hacer lo mismo con la otra curva, con esta, la que está en verde que no está dividida. Entonces, copio y pego el mismo componente de división, voy de curva, ven que me grafica también por defecto 10, pero lo que a mí me interesa es entrelazar los puntos de la primera curva, a ver si le puedo cambiar el nombre, vamos a ponerle curva A, y a esta le vamos a poner curva B, para que se entienda mejor, ¿sí? Que puede ser un perfil de diferentes parábolas, en este caso. Y lo que me interesa es que la misma cantidad de división de la curva A tenga el B, entonces voy desde el mismo 20 con Shift apretado al número de la otra división. Y vean que se me generó la misma cantidad de división en la curva A que en la curva B, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Esto lo podemos agrupar también y le vamos a poner de nombre curvas, ¿sí? Para hacerlo prolijito como estamos viendo antes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es intervenir con un componente línea. En este caso es lo mismo que veíamos antes. Línea también tiene dos opciones, o en componente o en parámetro. Veamos la diferencia, por ejemplo. Este es parecido como si fuera una curva, ¿sí? La línea también es una curva. Entonces, este es un parámetro, quiere decir que es solamente información. Si yo eligiera una línea, ¿sí? Va a ser solo información. En cambio, esta es un componente, ¿por qué? Porque procesa
es como si fuera una ecuación en sí mismo, lo que me pide es un punto inicial y un punto final. A, punto inicial, B, punto final, ¿sí? Y lo ¿qué va a procesar este componente de línea? El punto, acá vean la pantalla del Rhino, va, por ejemplo, desde acá, lástima que acá no puedo escribir, no se puede escribir en el Google Meet, ¿no? No, como tablero, como si fuera en el Zoom, me parece que no. Vamos a ir desde este punto, no sé si se ve el mouse, desde este punto hasta este punto, y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Lo que hace el Grasshopper en realidad es directamente parametrizar todos los puntos de la curva. Entonces, voy desde la P de points, y vean que en el panel de información de points me da todas las coordenadas, la ven acá, un poquito más abajo, de cada uno de los 20 puntos que tiene la curva A. La coordenada en X, en Y, y en Z. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Menos 12, 0 y 0,8. ¿Sí? Y así con cada uno de los 20 puntos. Como este parámetro tiene información de los 20 puntos, yo voy a ir desde este componente al componente A. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Qué pila es esa la que dice divide? Porque lo estoy haciendo en simultáneo y no la encuentro. Vamos de nuevo, clic derecho, divide, y acá vamos a poner división de curva. Ah, está bien, también estaba poniendo la de arriba y por eso no me aparecía igual. Está bien, después siempre eso, véanlo también, porque claro, la operación de división hay un montón. Por ejemplo, acá uno ve división nada más. Esto es como simplemente una operación matemática, A dividido B. Después podemos dividir superficies, dividir segmentos, distancias, dominio, ¿sí? Entonces vamos a tener, en este caso vamos a elegir dividir una curva. Disculpen que no lo comenté. Y vamos a ir desde la otra división, siempre cuando selecciono, acuérdense, se selecciona en verde, pero también se selecciona en verde lo que quiero ver en el Rhino. Entonces voy a B. Y vean que ahí se me generaron líneas, ¿sí? Que van del punto A al punto A, 1, a la curva B, 1, y así sucesivamente con los 20 puntos. ¿Está bien? Bien, y se me generaron estas líneas que nosotros vemos acá, ¿sí? Ahora lo que vamos a determinar es otra cosa que vamos a hacer ver acá, que es elegir un punto de la curva, ¿sí? Un punto de la, en este caso es un punto de la línea, ¿sí? Perdón, Manu, Sí. ¿te puedo pedir un favor? Sí. Yo no te estoy queriendo interrumpir, después voy a recapitular matemáticamente todo lo que estás haciendo. ¿Vos podés hacer una captura de esta imagen? Sí, dale. Haz una captura y guárdamela. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar una curvatura como A y B que pase justamente por el medio entre las dos, ¿sí? Entonces, para eso... ¿Cómo? Una pregunta, porque también lo estoy haciendo al simultáneo. ¿Qué point pusiste? A ver, ahí lo escribimos. Lo que vamos a elegir es elegir un punto sobre la curva o sobre la línea, en este caso es lo mismo. Eso se llama, esa batería o componente se llama point on curve, que significa justamente eso, elegir un punto sobre la curva, y vean que por defecto me da 0,5. ¿Eso qué significa? Que me está seleccionando la mitad, un segmento está pasando por ahí. Si yo lo quisiera editar, vean acá que puedo elegir el punto de inicio, un cuarto, un tercio, un medio, 2 tercios, 3 cuartos o el punto final. O también lo podría directamente parametrizar si lo voy corriendo acá, ¿sí? Vean que también puedo elegir diferentes segmentos de ese tramo. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, clic izquierdo, doble clic izquierdo, point on curve, y ahí ingreso con ese componente. Si yo voy de línea a ese componente, vean acá por defecto que se me generó que los puntos que pasan justamente por el medio o a la 0,5 del tramo de esta línea y de cada una de las 20 líneas entre la curva A y la B. ¿Está bien? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ahora yo lo que quiero hacer es una curva, ¿sí? Que se desplace sobre el eje Z, ¿sí? O sea, que se eleve, como veíamos la clase pasada, sobre el eje Z. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a intervenirlo con otro parámetro que se llama
move o en castellano mover, ¿sí? Entonces voy con clic izquierdo, move, ¿sí? Y vean de nuevo que si yo me acerco, lo que me pide move como parámetro de ingreso es G, que es geometría, ¿sí? O cuál es la geometría que voy a mover, y T, que es de traslación o movimiento sobre cuáles de los ejes coordenados, que creo que lo vimos la clase pasada, ¿no? Sí, creo que lo vimos para desplazar una de las curvas. Entonces, la curva que voy a desplazar es esta que desarrollé a través de los puntos medios, ¿sí? De cada una de las líneas. Entonces, en geometría voy a conectar los puntos medios con geometría, y otra vez, vean que por defecto el grasshopper, simplemente la operación de mover, siempre la grafica sobre el eje Z. Pero para hacerlo más preciso, porque también podría desplazarme sobre Y o sobre X, yo voy a introducir el componente Z, ¿sí? También podría haber introducido, por ejemplo, el componente X, lo ven acá, doble clic, o Y también, ¿sí? Lo pongo acá para que podamos ver las variables, ¿sí? Y sobre el eje Z, ¿qué voy a hacer? De Z voy a traslación, y después lo que vamos a hacer es incorporarle una, digamos, intensidad, una unidad Z. En este caso, 5 módulos hacia arriba. Por defecto también sepan que si es 5 positivo, va hacia los 5 positivos, y si ponen negativo, hace lo mismo, pero hacia abajo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Ven que se me graficó acá los puntos corridos en Z, 5 unidades. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un arco, hasta acá estamos bien, ¿no? Un arco que pase entre los puntos A, Z, el punto elevado en Z, y el punto final en la curva B. ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar el componente, se llama arco, que van a ver también, como decíamos, con división hay un montón de opciones. En este caso, arco por 3 puntos. ¿Sí? Arco por 3 puntos. Y lo que me va a pedir, vean que de nuevo me aparece el gráfico en colores, que naranja significa que está incompleto, 3 puntos A, B, C, de los cuales B es el punto medio del arco, y A y C son el punto de inicio y el punto final, ¿sí? Si uno va para atrás, esto también lo podrían hacer más prolijo con estos grupos, para que ninguno se pierda. Uno podría decir que A son los puntos que veíamos acá, ¿sí? O yo también los puedo llamar de nombre, puntos en A. Que acá le vamos a poner puntos en B, ¿sí? Entonces, los puntos en A los voy a tomar como el punto inicial de ese arco. Entonces voy a ir de point, voy a ir hacia A, ¿sí? Los puntos en B los voy a tomar como los puntos finales de ese arco. Entonces voy desde puntos en B a C, que son los puntos finales. Y los puntos en los del medio del arco, ¿cuáles serían en este caso? Los de Z. Claro, en estos, ¿sí? Que también lo voy a cambiar de nombre. Lo cambio de nombre porque ya sabemos cuál es la operación que estamos haciendo, ¿sí? Y esto es en términos más, digamos, metodológicos para podamos entender qué hacemos, ¿sí? Pero sepan que esa batería es mover, ¿sí? Puntos en Z. Entonces, estos puntos en Z, acuérdense siempre que si yo tengo dudas, voy tocando a ver qué es lo que me grafica en el Rhino, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiese tocado esto, que son los puntos medios de esta línea, yo sé que lo selecciono y me grafica en el Rhino en verde, que es lo que estoy tocando. Si voy a puntos en Z, ahí sé que estoy seleccionando estos puntos, ¿sí? Entonces, de puntos en Z salgo con geometría y voy a B. Ven que ahí se me generó un arco, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que yo tengo todo esto, ¿cómo puedo llegar a desarrollar una superficie a partir de esto? Fíjense que lo que intervenimos fueron curvas, líneas, y en este caso, arcos, ¿sí? Para desarrollar una superficie que pase entre esta curvatura que ven acá, ¿sí? Siguiendo el mouse, disculpen que no lo puedo seleccionar, y la otra curvatura que va en el otro sentido, ¿sí? Si uno fuera y me posiciono sobre el eje de las abscisas, ahí
acá lo ven, X en el eje de simetría rojo y Y en el eje verde, ¿sí? Como ven acá, vean que el arco va de Y, ¿sí? Positivo o negativo, podemos decir, y la parábola, ¿sí? O este perfil de dos parábolas, pasan sobre el eje X, ¿sí? ¿Lo ven ahí? De positivo a negativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer una superficie, ¿sí? Para empezar a entrar en esto de cómo construir a partir de línea o curvas, ¿sí? Vamos a ir a superficies en el Grasshopper, y la más común, ¿sí? Cuando van acá, dentro del panel de control de Grasshopper, superficie, van a ver una que se llama Loft, ¿sí? Que simplemente Loft lo que hace es desarrollar una superficie que pase entre dos curvas que sean paralelas, ¿sí? Como ustedes ven acá que yo tengo arcos que son paralelos entre sí, por definición, yo podría intervenir o utilizar este componente que se llama Loft, ¿sí? Y lo selecciono. Si no, puedo también, con clic izquierdo, voy a Loft y lo selecciono, ¿está bien? ¿Por qué? Porque son paralelos entre sí. Después en otras clases vamos a ver que si yo tengo una superficie más compleja que se desarrolla a partir de dos curvaturas que no son paralelas, puedo utilizar también otro tipo de superficie que se llama Roulette Surface, que creo que lo vimos también en la clase pasada, ¿sí? U otras a partir de Maya. Cuando voy a Loft, vean que lo que me pide como parámetros de ingreso son las curvas que voy a seleccionar y después me da opciones que quizás más adelante lo podamos ver que son opciones que me da Loft, ¿sí? Y si yo voy a arco, lo que me da como, digamos, parámetros de salida son, si voy a A, que es arco, todos los arcos generados, y vean acá que tengo como información en el panel de control la distancia de cada uno de los arcos, que en este caso son todos iguales, tienen toda la misma distancia, y el ángulo, digamos, de rotación que tienen estos arcos, ¿sí? Entonces yo voy seleccionado acá de arcos a Loft, y vean que se me genera una superficie simplemente entrelazando esta curva con esta, como es una sucesión de arcos, desarrollé toda la superficie en sí. ¿Está bien? Ahora... Hace una captura de pantalla ahí. Dale. Bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, chicos? Para que lo podamos también ver la potencialidad que tiene el Grasshopper en sí, ¿sí? Yo para ver más prolijo solo la superficie y no ver lo que me llevó a hacerlo, lo que puedo hacer es seleccionar con clic izquierdo mantenido todos los componentes que utilicé previo a hacer la superficie, los selecciono, ¿sí? O también podemos hacer, vamos a hacerlo más prolijo, vamos a hacer un grupo nuevo, le vamos a cambiar de color, y le vamos a poner construcción, ¿sí? Y a todo esto lo selecciono y lo voy a desprevisualizar. Esperen que lo voy a hacer más grande así ustedes lo ven mejor. Lo voy a desprevisualizar. Voy a preview y voy a off. ¿Para qué? Para que me quede solamente la superficie que se me generó, ¿sí? Esto también lo vamos a ver más adelante, pero si ya estuviera analizando obras de arquitectura, ¿sí? Reales, también yo podía llegar a intervenir con algún componente muy sencillo, como generar espesores, ¿sí? Para que estas curvas, que en realidad son curvas hoy por hoy abstractas porque no tienen una dimensión arquitectónica ni nada, yo con el componente, por ejemplo, pipe, ¿sí? Que es espesor de línea, básicamente, lo que puedo llegar a hacer es, lo voy a copiar 3 veces para que vean lo que quiero desarrollar, es, en principio, darle un espesor cualquiera sea. Yo creo que también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es ir de la curva A a la B, la voy a llevar a darle un espesor, ¿sí? Voy de la curva A a la curva que quiero ir, a la B, ¿sí? ¿Está bien? Y voy a conectar en este componente de pipe radio con el radio de ese espesor, digamos, ¿no? Voy ahí,
ven que se me generó, y voy a darle el mismo espesor a la otra curva. Si yo esto lo quisiera parametrizar, ven que también acá yo puedo ir, por ejemplo, ensanchando hasta que sea, por ejemplo, simplemente como una estereoestructura y demás, ¿sí? Que en este caso funcione como un elemento estructural de apoyo desde un punto hacia otro, ¿sí? Lo mismo podría yo haber hecho con las curvas, que ahora no las estoy viendo, pero que pasan de este lado a este lado, ¿sí? En este caso podría ir, en este pipe que me quedó libre, los arcos, ¿sí? Este lo voy a copiar para que tenga el mismo radio. Este arco que va acá lo llevo hasta pipe, ¿sí? Para que me genere el mismo espesor. Si quiero que sea un espesor más fino, también lo podría yo afinar un poco para que se me genere ahí qué es lo que quiero hacer. ¿Está bien? Sí. Te pregunto, lo que vos hiciste ahí es cambiar el espesor, pero eso también podés cambiar más que el espesor. La sección, pasarlo a también, una sección. Sí, lo vamos a ver. Lo que pasa es que yo puedo, por ejemplo, directamente, en cambio que es una sección circular en este caso, que sea otro tipo de sección, otro tipo de morfología. Pero para no complejizar el ejercicio, vamos a llegar hasta acá. Con esto que estamos viendo acá, lo que podemos ver de interesante que tiene Grasshopper es todo lo que es parametrizable de la superficie, que es este componente acá, hacia la izquierda. Por ejemplo, yo puedo parametrizar, ¿se acuerdan que en Z subimos 5 módulos hacia arriba? Pero yo también podría decirle que suba más o que suba menos, ¿sí? Lo único que no es parametrizable es lo que yo previamente, ¿qué hice? Dibujé, por decirlo así, en el Rhino, porque al dibujarlo es un parámetro de información fijo. Es lo mismo que yo escribiera una ecuación, como hicimos antes en el Rolling Stone, que queda fijo y no puedo parametrizarlo. En cambio, en el Grasshopper, en este caso, lo que hicimos fue intervenir con una variable que yo puedo llegar a modificar, ¿sí? Y en este caso, en el Rhino, ya después, ya quiero congelarlo, por decirlo de alguna forma, en esta que me gustó, o sea, me pareció que es una forma bien acabada, lo que puedo llegar a hacer es, si les interesa dejarlo así también, y si no, también el pipe lo sacan o lo desprevisualizan, ¿sí? Y lo que pueden ir a hacer es, en el loft, lo que van a hacer es cocinarlo, o en Rhino se llama bake, en inglés, le ponen cocinar, ok, el loft lo desprevisualizan, y acá, ya en el Rhino, Haceme una captura ahí. Haceme una captura ahí. Seguí. Sí. Problema. Y después, en el Rhino, lo que hacen es simplemente ir a lo que sería renderizado para ustedes ver lo que sería después ya la opción de renderizado, darle materialidad, lo que sea. Puede ser, no sé, una superficie construida por ladrillos, una tela, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después pueden renderizar y lo que sea, ¿sí? Es un ejercicio muy sencillo para que nos podamos aproximar, ahora voy a ir a la ventana del GeoGebra, a poder entender cómo construir una superficie, ¿sí? En este caso, a través de que a partir de dos curvaturas, ¿sí? Una en un sentido, que yo lo que hice es intervenirla, digamos, copiarla de forma paralela, y otras curva que vaya en el otro sentido, para que entre el entrecruzamiento de curva y curva yo desarrolle una superficie entre las dos. En este caso, la que elegí primero sería la curva, acá la voy a volver a visualizar. La curva A la desplazo paralela o sea, desarrollo otra curva en paralelo B, y en el otro sentido tenía el arco que va de curva a curva. ¿Está bien? Bueno, esto lo pueden ir jugando ustedes, es simplemente un ejercicio, ven que lo hicimos de forma manual, pero para poder empezar a ver, después lo que vamos a ver en las obras de arquitectura reales que analicemos, cómo poder desarrollar superficies en el espacio a partir de curvaturas. Que esas curvaturas también pueden ser funciones, ¿sí? O como vimos hoy en la teórica con Su, la relación que tienen las trazas de esa obra, ¿sí? En relación a después lo que es la envolvente final, ¿sí? De la morfología de cada una de las obras que estemos analizando.
Esta es muy sencilla, pero vamos a ver después cómo podemos analizar o generar morfologías quizás más complejas o con obras de arquitectura más, digamos, reales, ¿no? Su, ahora te dejo la palabra a vos. No sé si querías ir Dale. atrás. A ver, si hay alguien que te quería hacer una pregunta, creo. Dale. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, Manu, mientras alguien se anima a preguntar. Yo quería... Sí. No, había otra persona. Espérame un segundo. ¿Me podés hacer de nuevo lo de la primera curva, la curva Beiser, donde pones los puntos de control? Necesito... Sí. Bueno, sí, Esta. antes de eso, ¿cómo trazás la primera de las curvas? Poniendo los puntos de control. ¿Lo creo de nuevo? ¿Lo hago de nuevo? Hacelo de nuevo. ¿O abro de nuevo un archivo? Te digo dónde parás. Dale. Sí, el que quería preguntar algo, que pregunte nomás. Yo quería preguntar si esa curva que vos hiciste dibujándola se puede hacer de una manera más específica, digamos, que se centre bien en el eje Sí, X y todo eso. Claro. Sí. Sí, que sería lo más importante, ¿no? Porque cuando ustedes estén Espera, diseñando... es parte de lo que le voy a contar ahora. Vos hacés la curva Beiser. En este caso, yo lo hice en corte, Sí. ¿sí? Pero el mismo ejercicio lo podrían haber hecho en planta, ¿sí? Utilizo este componente que se llama curva a través de punto de control. ¿Por qué? Porque en realidad es una curva que yo dibujo, pero al tener yo puntos de control, esos puntos de control me permiten de alguna forma variabilizar la curva. De hecho, en el ejercicio anterior, a ver si lo puedo ver, esperen un segundo, vuelvo acá para que lo vean. Ven que yo, esta curva de acá, ¿sí? También la podría yo haber parametrizado acá. ¿Ven que me aparecen los puntos de control? Pará, no te adelantes, que eso es lo que voy a explicar. Pará, dale, Vale. vos haceme la ¿Tenés ahí o lo abro de nuevo? Si no. No, hacé la curva, después vos explicás el resto, pero déjame que explique esto. Hacé la curva con los puntos de control. Dale, lo voy a, en este caso, cambio el ejercicio y lo hago en planta, ¿sí? No, hacelo en vista. En vista, dale. Perdóname, No, pero no, no, está bien. lo que quiero decir. Acá tengo entonces, También. el Z estaría acá en corte y voy a hacerla por hacerla así, ¿sí? Sí, puntos de control. Y déjame. ¿Ustedes ven los puntos de control que aparecen ahí? Ahí lo selecciono para que lo vean. Ahí está. Ah, ahí, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos de control. ¿Sí? Esto es lo que se llama curva Beiser. Y responde a la gráfica de una función polinómica, donde los ceros de la ecuación son el número de puntos de control menos 2. Fíjense que si yo podría trazar un eje, a ver si lo puedo dibujar, che, vos perdóname, no lo puedo dibujar, a ver. A ver ¿cómo Trazá por acá, por el medio de la curva, trazá una línea. Ahí. Bien. Déjala ahí. Déjala ahí. Ustedes fíjense que si este fuese el eje X, está cortando al eje X en 4 puntos. Quiere decir que la función que yo hice fue de cuarto grado. O sea, el exponente es 4. Y los puntos de control que tengo son 6. Número de raíces más 2. Ahora bien, casi todo lo que se labura con Grasshopper parte de funciones polinómicas. Por eso jodo tanto con las funciones polinómicas del GeoGebra. Y como máximo, pero como maximísimo, se usan grado 5, o sea, X a la quinta, que necesita 7 puntos de control. Entonces, fíjense,
como además, y por eso yo no la puedo mover, como decía Manu, es esta función. Cuando yo parametrizo, o sea, cuando puedo parametrizarlo, o sea, cuando puedo mover una curva, es porque la puedo parametrizar. ¿Y cómo la puedo parametrizar? De dos formas distintas. Cambiando los coeficientes que están al lado de la variable independiente, o sea, la X, o poniendo en lugar de, por ejemplo, ¿se acuerdan de función que vieron en el ingreso? En vez de la X, en lugar de la X tengo una función. A ver, la función de recta parametrizada, ¿se acuerdan? Recta en el espacio donde ponen lambda. ¿Por qué es paramétrica? Sí. Porque yo puedo ir cambiando las dimensiones en función de ese lambda. Eso es parametrizable, cambio las dimensiones. Y así en la recta voy consiguiendo todos los puntos. Pero acá la función es esta, es una función polinómica de grado 4. Punto. Por eso no la puedo cambiar. Estamos, dale, seguí con la otra captura. No. Dale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De esto podríamos resumir que yo, modificando los puntos de control, que era lo que hablaba Su, exacto. Puedo modificar la curva, ¿sí? Claro, porque yo lo que modifico es la función y la dejo estática en ese lugar. Tengo que sacar, es como si sacara una función y pongo otra. No es que muevo la misma curva. ¿Está claro? Si lo quieren googlear, también googleenlo, que se utiliza muchísimo en la arquitectura contemporánea, también se llama, o Su creo que en alguna teórica lo dijo, NURBS, en inglés, NURBS, ¿sí? O punto de control en castellano también, ¿sí? Pero son curvas que es una sigla que realmente no me acuerdo qué es lo que quiere decir, pero algo de puntos libres, algo así. Googleenlo, NURBS o spleen, y respondan realmente, los spins son los puntos de control, claro. Curva Beiser, Beiser es un matemático, que es el que hace todo este desarrollo. Y las NURBS son una sigla que ni me acuerdo a qué corresponde. En el AutoCAD es como dice Su, cuando utilizan el comando spline en castellano, es como hacer una curva de punto de control, solo que uno no ve los puntos de control como acá en el Rhino. Pero es básicamente eso, ¿sí? Pero sí, googleen eso que está bueno. Y bueno, y después el otro Su era... no, anda a la otra, que después... esta, ¿no? Esa. Ustedes fíjense acá. Cada una de esas curvas que hicimos... Además, empiezan a ver la relación entre algoritmo y función, como cada algoritmo es una función o un conjunto de funciones. Fíjense que cada una de estas curvas, de estas dos curvas, podrían ser perfectamente trazas de la superficie que se genera entre las dos. Bien, o sea, trazas donde hice el plano XY igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, fíjense además que si yo quisiera materializar esto, perfectamente lo puedo hacer con una superficie reglada. Esa superficie reglada es o sea, se representa con esas rectas que si yo lo quiero hacer, por ejemplo, con tablas de madera, cada recta van a ser una tabla de madera al lado de la otra, o si lo quiero hacer con hormigón, que es una superficie continua, esas tablas, entre recta y recta, es el encofrado, que arriba le enchufo los hierros, que también son rectas, y pude hacer mi superficie curva. ¿Hasta ahí está claro? Sí, siguiente, Manu.
siguiente. Hay otra, ¿no hiciste otra? Esperame un segundo. Bueno, no importa, vamos a usar esta. No, esta es la rosa. ¿La rosa? La rosa. Fíjense que acá, cada una de estas líneas verdes no son otra cosa que las trazas en el otro sentido. Esta puede ser una traza según el plano x igual a 3, el plano según x igual a 4. Pero además, estas curvas sí están parametrizadas. Fíjense que es la misma curva donde cambiando determinados coeficientes puedo cambiar la altura de la curva, pero sigo obteniendo superficies curvas paralelas. Y algo muy importante que dijo Manu en toda esta historia es cuando habló de unidades, cuando puedo subir tantas unidades. ¿Se acuerdan que cuando analizaban obras clásicas no hablaban de metros, hablaban de unidades? Y que después escalábamos y le poníamos metros. Fíjense. Y que nos malacostumbramos con Descartes and Company y a todo le metimos unidad de medida. Fíjense cómo esto subimos por unidades y después le ponemos la medida. En realidad, ahora que lo estoy pensando y lo digo en voz alta, lo que estamos utilizando es distintas escalas para el mismo elemento. O si lo decimos en lenguaje más moderno, decimos que estamos aplicando la ley de los fractales de autosimilitud, que ojalá tengamos tiempo, hoy lo hablaba con los docentes, yo tenía ganas de darles clase de lo que es el paradigma de la complejidad y que es la matemática de la complejidad, que esto no es más que parte de todo eso. Yo tengo dos consultas. Una, las ecuaciones en Z para el eje de la lengua simplemente son aleatorias, las dijimos nosotros. Totalmente. Perfecto. La segunda, para cerrar la lengua, ¿sí o sí se necesita una línea libre? ¿No se puede hacer con una ecuación? Si querés hacerlo con una ecuación, cada uno se caga la vida como más le guste, querido. Ok. Sí, piensen, chicos, que igualmente a nivel metodológico, el ejercicio de los Rolling Stone es un poco como hacer este pasaje, ¿no? Siempre hablamos de lo que es el plano a, digamos, el entorno ya en 3D, esto que vimos con el cubo a través de movimientos en el espacio y demás. El hecho de poder vincular funciones del plano a lo que vimos hoy, ¿no? Poder analizar qué es una traza y poder llegar a, digamos, intervenirlo ya con una superficie determinada en el espacio. Entonces, no se preocupen tanto, yo diría, ¿no? Por el tema de la rigurosidad en esto, es simplemente una experimentación que ustedes también puedan empezar a desandarse un poco en cómo funciona esto del Rhino y Grasshopper, pero simplemente es un ejercicio metodológico de cómo yo puedo pasar del plano, de la dimensión de las 2D, a con alguna operación a poder vincularme con la tridimensionalidad, en este caso, del logotipo de los Rolling Stone, el Batman, lo que sea. ¿Está bien? Pero es simplemente, no es un ejercicio para que ustedes puedan... Y la única regla es que cada uno lo va a hacer diferente al otro, porque como no tiene un criterio de unicidad, cada uno lo va incorporando, lo va desarrollando a su forma, ¿sí? Pero no sigue más que ningún criterio más que eso, ¿no? En los links que les pone Rina en el Facebook, hay muchos links que son de la red matemática, y ahí hay un montón de videos, no es que están solo las teóricas que vi yo, hay un montón de videos que realmente les pueden ser muy útiles. Están los videos de Manu, hay videos
de gente de Mar del Plata, va a estar el video de Román, hay videos de Rina, de Ganchet, de Florencia, la ayudante, sí, y hay videos de gente que no es de nuestra facultad, pero está conmigo en la cátedra en otra facultad. Así que métanse, porque sinceramente no hay bibliografía, y ese es uno de los temas también que se está charlando. O sea, hoy por hoy, a nosotros siempre nos decían que no teníamos el libro, pero hoy por hoy la bibliografía está en internet. Y más que leer un libro, están viendo videos o están escuchando videos. Entonces, por eso le damos tantas posibilidades. También para todos los que les interese, como esto dice Susana, es algo que en realidad vamos como aprendiendo a medida que avanzamos mucho con ustedes. Y es muy importante que si ustedes de golpe les hace clic algo, o descubren algo, o ven algo y lo quieren compartir, es muy bueno que por ahí en videitos cortos lo compartan, porque esta manera de educación colaborativa es algo que está muy bueno, y que hoy inauguró Román con su video, de que de golpe encontró cómo... Hay cosas que por ahí parecen simples, o por ahí una vez que uno se acostumbró son simples, pero cuando recién empiezas a usar los programas y usar estas cosas, uno se acuerda de las trabas y los tropiezos que llevaba. Entonces, está bueno que cuando alguien descubre algo y le hace clic, ese entusiasmo lo vuelca en un videíto corto de cómo se hace tal cosa, y después nosotros lo subimos a la red también, como tips de estudiantes o algo así. Así que, bueno, que se enganchen. Y para nosotros es un orgullo que se enganchen tanto. Sí, totalmente. Totalmente. Sinceramente, ustedes no se imaginan lo que para nosotros significa esto que están haciendo ustedes. Creo que no tienen noción. No. No. Y que siendo las 2 menos cuarto de la tarde, allá casi sábado. De un sábado. Sí, es muy interesante también de qué manera, que es algo que hablamos por acá recién con Manuel, con los chicos, de qué manera de golpe todos se estaban dando la clase entre ustedes. Yo no sé si ustedes lograron darse cuenta. Estábamos viendo de afuera y estábamos viendo de qué manera ustedes estaban contestando las dudas, las preguntas, a lo que llegó uno, a lo que llegó otro. Y voy a hacer otra reflexión. Eso está buenísimo. Y es como dice Susana, fuerte para todos nosotros, que pase. Está buenísimo. Voy a hacer otra reflexión. ¿Se acuerdan que yo el sábado pasado me fui y volví? Había estado en una reunión y participamos de una reunión de educación digital con determinadas personas de la facultad. Y muchos hablaron de que lo que se perdía con esta modalidad es la sociabilización. Y yo entiendo, recontraentiendo lo que es el contacto personal, porque es más, cuando todo el mundo dice, yo cuando termine la pandemia voy a hacer tal cosa, tal otra, creo que ya los dije, cuando termine la pandemia yo lo que voy a hacer es salir a abrazar a todo el mundo, porque realmente si tengo ganas es de abrazar a todo el mundo, sí, pero yo creo que hay toda una... O sea, en esta cátedra se trata de una cosa que es sociabilización de una manera distinta. El hecho de que ustedes se estén contestando y enseñando a ustedes mismos. El hecho que sea, como dice Marcelo, 2 menos cuarto de la tarde, y estemos hablando más allá de matemática, es sociabilización. Nos falta la piel, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos faltan tantas cosas en la vida, ya volverá. Pero sinceramente no le tengo miedo a que no se sociabilice.
creo que se está sociabilizando de una forma distinta, muchas veces con frustración, y miren, hubieran conocido a Sara, que ahí está, hubieran conocido a Sara, no hubieran conocido a Sara. Y el desgraciado está viendo si la chica usa Grasshopper, pero no importa. Pero, bueno, es una forma de sociabilizar y me encanta que así sea. No, yo no jodo por mi parte. A ver. Tengo una consulta, otra volviendo a las ecuaciones en Z. ¿Cómo hacer que coincidan las dos en el mismo punto? Las obligás. Ahora estoy haciendo todo al azar. O sea, sociabiliza y se sociabiliza. Magalí estaba preguntando si el entorno mientras vos hablabas, Susana, si el entorno se definía con punto, la coma de los decimales con punto. Es así, está bien. Y entre un punto y otro una coma, también está bien. Está bien como lo escribiste en el chat, Magalí. Entonces falta una clase nada más, que va a ser toda la clase de preguntas de la clase que viene y podemos dejar la entrega para después de las vacaciones. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Perfecto. Ay, sí. Sí, está bien. Me parece bien. Te quiero, Susana, te quiero. Su, te hago una consulta porque justo tengo un amigo que cursó el año pasado en esta cátedra que me la recomendó, que está queriendo cursar el fin. Lo apruebo, que no se presente. Pero me preguntó, digamos, cómo va a ser, si es vía virtual, si tiene que va a ser así, te cuento. El que esto lo difunden y lo vamos a poner en Facebook y en Instagram. Los que quieren dar final con nosotros se tienen que comunicar con nosotros una semana antes. Se les va a asignar una obra clásica y una obra contemporánea. Y se va a decir que tienen que hacer en cada una de ellas. Por ejemplo, si el examen es el sábado, ¿sí? Tienen tiempo para entregar hasta el viernes a las 12 del mediodía. Después del viernes a las 12 del mediodía no se reciben exámenes. Ahí nosotros corregimos los exámenes. Si aprobó, aprobó. Si necesita algún coloquio, hará un coloquio individual y cara a cara, compartiendo el trabajo. Y si vemos algún punto flojo, se le preguntará. Y estamos viendo si hacemos 2 o 3 preguntas. Sí, en el momento, esto lo hicimos en Mar del Plata, se estaba fijando, Rina, si el campus nuestro lo permite, hacer un multiple choice. Porque dése cuenta que no va a entrar, por ejemplo, plano y recta en el espacio no entran, hay cosas que no entran. Entonces, bueno, eso lo vamos a definir, pero lo que es seguro que van a tener que hacer el análisis de una obra, entregarlo, ya les digo, viernes hasta las 12 del mediodía, no entró hasta las 12 del mediodía, lo entregan, o sea, acá no hay, mira que no puedo imprimir, no se aceptan, o sea, trabajo que entra después de las 12, bueno chicos, lo lamento, y en eso soy muy rígida, lo lamento, no se presentan, es así como se hace el examen. Para nosotros lo que vale es la evolución. Y siempre hay devolución. Podemos no dar devolución en un momento determinado, pero sí la vamos a dar. Sí, las tenés para preguntar todo lo que quieras, cómo te fue en el trabajo, qué sé yo, pero sí
según cada docente lo estime en un momento determinado, mira, vos tenés que arreglar esto, si no reciben nada es por nada, ya está todo bien.